Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pongo mi cámara porque no me veo. Ahí estoy. ¿Cómo Perfecto. estás, Jesús? ¿Bien? Bien, excelente. Ok, ¿no sabes si ya entró Joel por ahí? Sí, parece que ya. a esta, a esta conferencia su servidor Joel Recendis, coordinador local de veteranos de San Juan del Río Querétaro. Quiero darle la bienvenida al doctor Jesús Nogués Vega, el cual nos va a hacer favor esta noche de impartirnos la conferencia Radiación ionizante, efectos de la salud e intervención médica en emergencias. El doctor Nogués es el director de servicios profesionales de salud ocupacional, José. Además, él labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente, nos apoya en la coordinación local de veteranos como aspirante, próximamente ya a ser veterano de esta coordinación. Tiene una amplia experiencia en diferentes temas y este es un tema que somos pioneros, al menos en México. En un par de países más, estos temas ya se tratan y están regulados igualmente en algunas dependencias de emergencia. En esta ocasión, el doctor Nogués nos va a hacer favor de impartir esta conferencia para que tengamos un poquito más de conocimiento sobre esto. Entonces, te damos la bienvenida, doctor. Adelante. Muchas gracias. Sí, contento de estar con ustedes y contento de estar aquí participando nuevamente en este tipo de actividades académicas que la única finalidad que tenemos es pues compartir conocimiento, ¿no? Compartir experiencias, conocimiento, qué dice la evidencia y pues tratar de abordar algunos temas que muchas veces no se ven de manera frecuente, ¿no? Y la radiación ionizante es uno de ellos. Es un tema que definitivamente no es algo que veamos todos los días, pero en México es algo que puede suceder. Como ustedes sabrán, en México hay al menos una planta nuclear, Laguna Verde, en Veracruz. Entonces, no es algo que escape tan lejanamente a algo que nos pudiera ser algo que nos podamos enfrentar. Y conforme vayamos viendo lo que vamos a ver sobre radiación ionizante, veremos que es más frecuente de lo que parece, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para poder comprender la radiación ionizante, primero tenemos que volver un poquito a las clases de química y de fisiología, y de física, perdón, de la preparatoria. ¿Qué es la radiación ionizante? Básicamente se refiere a la energía proveniente al movimiento de partículas, incluidos fotones, que son las partículas que producen la luz, y que va a causar una separación entre los electrones de átomos y moléculas. Hay diferentes tipos de radiación ionizante. La radiación ultravioleta que proviene de los rayos solares puede ocasionar algunos daños causados por ionización en algunas circunstancias. Y la radiación ionizante es algo con lo que nosotros convivimos todos los días. Del universo viene hacia la Tierra o hacia todos los lados, pero a la Tierra llegan algo que se llaman rayos cósmicos, que básicamente es radiación ionizante. Vamos a ver un poquito más de eso adelante. Y que en realidad no es difícil que lleguen a la superficie terrestre hasta la estratosfera o a la troposfera, pero sí llegan a atravesar parte de la atmósfera y se quedan ahí, ¿no? Otra fuente de radiación ionizante son los isótopos radioactivos que se originan algunos de forma natural y eso sí entran y permanecen en todos los seres vivos. La radiación ionizante es algo tan presente que dentro de nuestro cuerpo tenemos elementos que tienen cierta propiedad de ionización y que pueden tener estas características, ¿no? Vamos un poquito más allá para que quede un poquito más claro a qué nos referimos con radiación ionizante. Si recuerdan, cuando vemos partes del átomo, a nosotros nos enseñaron que teníamos algunas partes básicas, ¿no? Nos enseñaban que había un núcleo y que en el núcleo había partículas cargadas de manera positiva que se conocen como protones, tenemos neutrones y tenemos partículas cargadas de manera negativa que se llaman electrones. Y esas son las partículas atómicas básicas que conocemos, ¿no? Bueno, abordando un poquito más el tema de radiación ionizante, nos encontramos con que eso es simplemente la punta del iceberg y es la parte más sencilla. Pero existen otras cosas que se llaman partículas subatómicas que han sido descubiertas conforme pasan los años y que van a tener diferentes nombres y que influyen mucho en este comportamiento de qué es lo que produce una ionización.
Cuando hablamos de ionización, hablamos de ese proceso de que a un átomo le quitamos un electrón. Eso se refiere con ionización y ese proceso puede producir energía. Una partícula o un elemento, mejor dicho, un elemento que se convierte en un radioisótopo es un elemento que tiene cambios en su estructura celular, ya sea por intervención de estas partículas subatómicas o por alteraciones en la carga de protones que tiene en su núcleo y neutrones, y eso causa modificaciones y produce que en su interacción con otros elementos se arranquen electrones, genere energía, y el hecho de ionizar o quitar electrones es lo que causa afecciones a los átomos de los diferentes elementos, y eso vamos a ver cómo se traduce en el cuerpo humano. Algunos conceptos básicos que recordar. El número atómico viene dado por la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y como recordarán, si ven la tabla periódica de los elementos, cada uno de los elementos tiene un número, ¿no? El hidrógeno es el 1 y se refiere porque tiene un protón, ¿no? El carbono es el 16 porque tiene, el oxígeno, perdón, es el 16 porque tiene 16, ¿no? Total. La cantidad de número atómico que tenga es la cantidad de protones, pero después vemos el número másico. El número másico se refiere a la cantidad de protones y neutrones a los que tiene, y este es el que luego vemos modificado cuando hablamos de radioisótopos. Por ejemplo, el carbono. El carbono de manera estable tiene 12 protones. Este es su número másico prácticamente, y puede ser estable si le agregamos un neutrón. Un neutrón más se convierte en carbono 13, sigue siendo estable, pero el carbono 14, que muchos lo hemos escuchado hablar, que es un radioisótopo que se usa para la datación de la Tierra, es un radioisótopo porque es inestable, genera radiación ionizante, genera ionización, y es porque tiene cargados dentro de su núcleo más neutrones de los que debería, y lo vuelve inestable. Por ejemplo, al nitrógeno. El nitrógeno de manera normal tiene un protón. Cuando a ese protón en el núcleo le agregas un neutrón, se convierte en deuterio, que es una partícula que sigue, un elemento que sigue siendo estable. Pero cuando a ese hidrógeno, de parte de un protón, le agregas 2 neutrones, se convierte en tritio. Y el tritio también es un radioisótopo y es otra partícula inestable. Y ven, aquí tiene el electrón a las afueras. Entonces, eso es parte de cómo una partícula se convierte en un radioisótopo y tiene la capacidad de generar radiación ionizante. Vamos a ver que la radiación ionizante, los elementos, los radioisótopos, se encuentran de manera permanente en la vida cotidiana. Por ejemplo, el uranio radioactivo es de los clásicos y es el que se utiliza en las plantas nucleares y ayuda a generar energía. La energía que liberan estos radioisótopos de manera constante ayuda a mover turbinas, que es parte de lo que ayuda a generar la energía, ¿no? Los rayos X, como tal, también son parte de la radiación. La medicina nuclear, que es una especialidad de la medicina que utiliza radioisótopos para hacer trazados y generar imágenes en el organismo. Hay radiofármacos que se utilizan para el hipertiroidismo, como el yodo radioactivo. Hay radioterapia para tratar cáncer, por ejemplo. Hay rayos gamma, haces de piones, electrones, estas subpartículas que también se utilizan para tratar precisamente el cáncer. Cuando tú atacas o arrancas electrones de un elemento, de una estructura celular, como el caso del cáncer, puedes causar destrucción de esas células y por eso utilizas la radioterapia como una estrategia. Hay señales de salida en edificios, aviones que utilizan tritio radioactivo, está mal, tritio radioactivo, o detectores de humo que utilizan americio radioactivo. Entonces, las partículas radioactivas o los elementos radioisótopos son algo con lo que convivimos todos los días. Pero ¿cómo funciona la ionización? Dijimos que la ionización es básicamente este proceso de agarrar un elemento y quitarle electrones o arrancarle electrones, ¿no? Y eso causa modificaciones a la estructura que está componiendo ese átomo. Una forma de hacer radiación ionizante es de la forma directa. Es decir, hay partículas cargadas que pueden ser electrones, positrones, protones, partículas alfa, mesones, muones o iones pesados, que son todas estas subpartículas atómicas que les decía que existen en el núcleo. Y que esos directamente, al pasar un ion de estos de manera directa hacia una estructura, van arrastrando o jalando parte de estos electrones, y esto se conoce como la fuerza de Coulomb. Han oído hablar esta parte de que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Es algo muy similar. Entonces, este ion que pasa a través de una estructura va jalando los electrones y los va destruyendo. Esta es la forma donde se generan daños al ADN, por ejemplo, por la radiación ionizante. Vas destruyendo al momento de ir arrancando electrones. La radiación indirecta usualmente viene ocasionada por fotones, haces de luz, como por ejemplo los de rayos X, que al interactuar con un electrón tienen varias posibilidades.
Una de ellos es que la energía sea muy baja y al chocar con el electrón absorbe ese fotón y el fotón desaparece. Pero, como si estuvieran jugando canicas, si la fuerza es muy fuerte, o si la fuerza del fotón es demasiada, puede chocar con el electrón y hacer que el electrón salga volando de su órbita. Y eso causa un despegue, una expulsión de energía. Y esto se reconoce como ionización, el quitar el electrón de donde debería ir, ¿no? Y por acá sale el fotón, sale volando. Hay veces que puede haber una interacción como combinada. Sale el electrón volando, pero la energía restante del fotón no es suficiente y el fotón desaparece, ¿no? Entonces tiene varias formas en que un fotón o una partícula de luz o de un haz, en este caso como de rayos X, puede interactuar con electrones y causar ionización. Y esta es una ionización indirecta. Entonces vean, cuando tenemos ionización, el resultado puede ser cualquiera de estas, ¿no? Podemos tener radiación alfa, podemos tener radiación gamma, que son ondas o fotones altamente cargados de electromagnetismo, radiaciones beta, que básicamente son resultado de movimiento de subpartículas atómicas, ¿no? Todas estas reacciones subatómicas suceden de manera constante en el universo y hay radiación gamma de manera constante siendo producida, ¿no? También se puede producir de manera artificial. Cuando ven los colisionadores de hadrones, si alguna vez alguien los ha escuchado hablar, todas estas maquinarias que generan disparos de partículas subatómicas y causan ionizaciones y pueden causar liberación de este tipo de energía, ¿no? Y esta energía como tal, al ser fotones, pueden causar ionización de otras estructuras, ¿no? Entonces, básicamente a eso nos referimos cuando hablamos de radiación ionizante. Un haz de luz, subpartículas atómicas que generan arranque de electrón de otra estructura con la que chocan. En este caso, puede ser el cuerpo humano, ¿no? Que es lo que nos preocupa. Entonces, tenemos algunos radionuclócidos primordiales, hay varias fuentes, el uranio y el torio son los básicos, los rayos cósmicos que les comentaba, la mayoría son protones. A mayor altura, más protones de estos existen. Conforme van pasando por la atmósfera, van desapareciendo y van chocando con las estructuras de la atmósfera. Hay radionuclócidos cosmógenos que están producidos por la atmósfera por los rayos cósmicos, es decir, por lo que decíamos ahorita de ionización indirecta. Los rayos cósmicos chocan con la atmósfera y producen que, por ejemplo, el hidrógeno que está en la atmósfera, el berilio, el carbono y el sodio que están en la atmósfera, se conviertan en isótopos radioactivos al inyectarles neutrones en su núcleo y arrancarles electrones. Existe lluvia radioactiva como productos de pruebas nucleares, material radioactivo en el organismo. En el organismo el potasio es uno de los elementos que se predispone mucho a convertirse en un radioisótopo radioactivo porque se carga de neutrones en su núcleo, y la radiación producida por máquinas artificiales, ¿no? ¿Cómo medimos la radiación? Cuando toda esta energía que es emanada por ese proceso de ionización sale, tenemos dos posibilidades. Uno, con un dosímetro podemos medir la radiación en el ambiente y esa energía de la radiación que sale se mide por medidas que se llaman Grays. Cuando absorbemos la radiación en un organismo, tenemos dos posibilidades. Puede ser una dosis efectiva, que es la dosis equivalente ponderada en todos los organismos, básicamente, ¿qué tanto afectó? O la dosis equivalente, la dosis absorbida en un solo tejido o en un órgano. Y ambas de estas se miden en sieverts. Entonces, cuando hablamos de la dosis en el ambiente, la dosis expulsada, las medimos en Grays, y cuando hablamos de la energía de radiación que es absorbida en el cuerpo, la medimos en sieverts. Los efectos de la radiación en el cuerpo hay de dos tipos. Uno es la eficacia biológica relativa, que es decir, la relación inversa de la dosis absorbida que produce en el mismo grado de un punto final. Es decir, ¿qué tanta radiación produce un objetivo? Cuando sabes cuánta radiación vas a poner para poner un objetivo, como se hace en la radioterapia o para el cáncer o la radioterapia para problemas tiroideos, por ejemplo, ¿no? Se sabe más o menos qué cantidad de radiación se requiere para obtener el objetivo que deseas. A diferencia de un efecto biológico estocástico, lo estocástico se refiere al azar, que no sabes qué efectos va a causar en tu cuerpo la exposición a la radiación. Y esto es lo que sucede cuando hay una exposición accidental, ¿no? Entonces, la probabilidad de que haya una aparición aumenta a la cantidad de dosis absorbida. Entre más dosis, más riesgo de daño, ¿no? No hay un umbral, pero la gravedad sí es dependiente de la cantidad de radiación que se absorba o se reciba. ¿Sale? Por aquí hablan del evento Carrington para llamadas solares. Sí, las llamadas solares también pueden causar algunos tipos de radiación.
Recuerden que la luz ultravioleta que proviene del sol, hay diferentes tipos, no nada más es la ultravioleta, hay otros tipos que pueden causar ionización y pueden provenir en esos periodos donde la actividad solar aumenta, ¿no? Entonces vean, aquí por ejemplo, el daño al ADN usualmente viene por radiación directa, o ionización directa, mejor dicho, y el ADN es uno de los órganos blancos más débiles, porque ¿qué es lo que sucede? Al momento de tú arrancar electrones de los átomos que conforman las células, no solamente estás arrancando electrones, estás afectando uniones celulares, estructuras moleculares, diferentes partes de los elementos que conforman a la célula que causa destrucción celular. Entonces, en el ADN puedes causar, desde 2 grays que hay en el ambiente son suficientes para causar lesiones en el ADN y pueden causar daños en los genes. Recuerden que los genes es esa estructura se me fue ahorita la palabra, de elementos que conforman el ADN, la adenina, timina, adenosina, todas estas estructuras moleculares que al momento de ser afectados por los genes cambian su estructura, se lesionan o se separan y eso causa daño en un gen. Y efectos en cromosomas. Puedes causar un efecto en un gen, puedes causar un efecto en la estructura del cromosoma. ¿Y qué es lo que sucede? Que puedes causar daño en la estructura del cromosoma, puedes causar daño en la célula como tal. Las células que están en proceso de mitosis, que todas las células están en un proceso de mitosis en algún momento, se van dividiendo para reproducirse y reemplazar a las células que van muriendo, están en un punto muy vulnerable porque el ADN se está separando, se está repartiendo, se está copiando y al momento de que hay una influencia de radiación, causa daños en ese proceso y lo puede detener o afectar. ¿Y cómo lo transmitimos en los tejidos? Como atrofia. Es decir, algo que se iba a multiplicar y generar células saludables, pues no se multiplica y las células que generan no son las normales. O lo contrario, produce cambios en esta estructura del ADN y del ARN que produce células que se multiplican de manera anormal y se convierte todo eso en cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso? Dijimos, vamos de menos a más. La radiación ionizante produce extensión, ruptura o separación de electrones que causa daños a nivel celular en uniones entre moléculas, uniones puentes celulares, daños en la estructura de la célula, daños en el ADN, en el cromosoma, daños a células que están en periodos de mitosis y daños en los tejidos que se traduce en atrofia. Y puede haber daños heredables, puede haber daños somáticos, que son los activos, y los agudos usualmente son por depresión de células progenitoras. Entonces, células progenitoras nos referimos a esas células que están en modificación o en mitosis para generar células nuevas, y son las que se afectan. A partir de absorción de 6 sieverts podemos tener eritema. De 10 a 20 sieverts absorbidos podemos tener ampollas, necrosis, ulceración, fibrosis de la dermis y atrofia. Y la piel es la primera que lo resiente, porque es la que está en la primera barrera. Linfopenia a partir de 25 sieverts, es decir, disminución de plaquetas, disminución de células blancas, denudación de la mucosa intestinal desde 10 sieverts o disentería, porque la mucosa también está en un proceso de recambio, oligospermia a partir de 0.15 sieverts, o sea, puede haber esterilidad, en este caso temporal, hasta a partir de 25 sieverts absorbidos. O neumonía, que la neumonía no es que la neumonía esté causada por la radiación per se, sino que la radiación causa daño a nivel pulmonar que lo predispone a colonización por bacterias, virus u hongos, ¿no? Y vean, a partir de menos de 2000 de conteo de leucocitos ya tenemos ciertos grados. Cuando alcanzamos menos de 100, ya es una dosis letal, ¿no? En los ojos podemos tener disminución de la agudeza visual, sobre todo por cataratas, dificultad para discriminar colores, dermatológicos por eczema, psoriasis, otorrinolaringológicos por afecciones inespecíficas en el oído, lesión renal, nefropatías, tubulopatías, enfermedades tiroideas. ¿Qué es lo que pasa con la radiación? En todos lados tenemos células, en todos lados tenemos átomos que forman esas células, en todos lados hay electrones. Entonces, este proceso de estar arrancando y rompiendo estructuras celulares puede afectar en cualquier parte del cuerpo que se haya expuesto a la radiación, ¿no? Primero lo sufre la piel, pero después los restos de los órganos. Y cuando tenemos varias combinación de varios órganos afectados, llegamos a algo que se llama síndrome de radiación aguda, que usualmente se ve cuando te expones a 100 a 400 centigrays, o sea que es mucho menor que los grays como tal. Y el inicio suele ser de 2 a 6 horas y dura hasta 48 horas en la fase aguda. Los síntomas suelen ser gastrointestinales, son de los primeros, granulocitopenia, trombocitopenia, leucopenia, y cuando hay más de 3.000 centigrays puede ser letal, causando daños en el sistema nervioso, representados por ataxia, letargia, convulsiones que terminan en el fallecimiento.
sobre todo cuando las dosis son muy altas, ¿no? ¿Cómo vemos el síndrome de reacción aguda? Primero hay un prodromo que puede ser muy inespecífico. Empieza con anorexia, náusea, vómito, diarrea intestinal, calambre, salivación, fatiga. Puede desarrollar arritmias, fiebre, problemas para respirar y si causa daño en el sistema nervioso central, ataxia y eso puede ser letal, dijimos, ¿no? Que básicamente la ataxia no es lo que te mata, sino el daño al sistema nervioso central. Después de eso tenemos una fase latente, que es una fase de bienestar relativo, donde primero empiezan con todos estos síntomas y después de las primeras 12, 24 horas, como que parece que todo está bien, pero puede o no estar presente. Y después la fase de enfermedad, donde parece que empezábamos mal y seguimos peor. La fatiga se exacerba, hay más diarrea, anorexia, perdemos pelo, pérdida de peso, arritmias, íleo, hay linfopenia, todos los trastornos celulares hematológicos persisten, sobre todo porque la médula ósea está en un proceso de recambio continuo. Y dijimos que las células que están en proceso de mitosis son las que más sufren. Colapso cardiovascular, pericarditis, miocarditis, esterilidad, toxicidad o muerte. Incluso si hay una paciente embarazada, pues también lo sufre, ¿no? Y la fase de recuperación. Usualmente se ve cuando la dosis es menor a 600 centigrados, pero a pesar de que te recuperes de los efectos de la radiación, es decir, tu cuerpo tuvo la capacidad de regenerarse de manera saludable después de quitarte de la exposición, puedes estar en riesgo de infección o sepsis. Entonces, la radiación no te mata directamente, te mata la exposición a estas virus y bacterias oportunistas que al quitar la piel como una de las principales barreras, se vuelven infecciones severas, ¿no? Y difíciles. Puede haber efectos retardados, radiodermatitis, que básicamente es persistencia de inflamación de la piel de manera constante, piel seca, lisa, brillante. Cuando tienes piel seca, lisa y brillante, no es que tengas una piel de bebé que esté muy bien, significa que hay atrofia y eso no es bueno. La piel pierde muchas de sus funciones de secreción, de hidratación y te convierte en un blanco fácil de seguirte infectando al momento de estar atrofiada. Un tejido que se atrofia es un tejido que no sirve. Uñas frágiles, endarteritis, que es básicamente inflamación de las capas internas de las arterias, ojo seco, mielopatías, daños a nivel del sistema nervioso, pericarditis, enfermedad coronaria, estenosis intestinal, fibrosis pulmonar y cataratas, ¿no? Entonces, todas las células pueden verse afectadas y la radiación tiene otra característica, que se absorbe, se mantiene y puede generar ese tipo de daños. ¿Qué es lo importante de reconocer o recordar? Que para de verdad evitar un daño de este tipo, lo primero es la prevención. Y todas las empresas y todas las instalaciones nucleares deben tener un diseño de plan de emergencia que consiste en reconocer el daño cuando se genera o antes de que se genere, clasificar las posibilidades de las gravedades, tener medidas de mitigación, notificar, solicitar ayuda, cuantificar los escapes, vigilar las exposiciones, recuperar las instalaciones controlando y mantener registro de todo, ¿no? Es algo que no hicieron en Chernobyl, por ejemplo, ¿no? No querían ni siquiera notificar y todo fue empeorando y no pudieron mitigar el daño, ¿no? Y muchísima gente expuesta, que es pues, la catástrofe nuclear probablemente más famosa y más grave de toda la historia, ¿no? Si alguien quiere entrar a intervenir o apoyar, hay diferentes medidas que hay que considerar. Primero, no cualquiera entra a una zona donde hay una exposición a radiación ionizante. Usualmente la gente que se expone de manera inicial son los responsables de hacer las labores de mitigación y si hay equipo de protección personal hay que usar. Cuando estás cerca de una situación así o vas a atender pacientes en estas circunstancias, te tienes que proteger. Usualmente hay diferentes niveles de protección, A, B, C, D. Los niveles más altos, los niveles A, consisten en ese tipo de trajes que desafortunadamente tampoco te liberan. O sea, si la radiación, los grays en el ambiente son muy altos, no hay estructura que de verdad te proteja. El plomo puede ayudar mucho, lo han visto cuando se toman una placa, el radiólogo va y se pone su bata de plomo, pero tampoco garantiza nada. Una persona que ha absorbido radiación sí la puede desprender, pero un paciente que contiene radiación aguda, tampoco el daño o la exposición o el peligro de que te dañe por haberse expuesto es tan alto. Usar respiradores es muy importante porque la radiación está en el ambiente y hay estas partículas subatómicas que tal vez van a sobrepasar muchos de estos filtros de alta eficiencia, pero es mejor usarlos a no utilizarlos, ¿no? Y este tipo de protección, que es de menor nivel, puede ser suficiente para tratar a los pacientes cuando ya estás en una zona de seguridad, ¿no? En la intervención de emergencia se tiene que establecer un perímetro, se tiene que muestrear, hay dosímetros, entonces hay gente que tiene el equipo de protección para entrar a hacer dosimetrías y ver hasta qué punto de la fuente radioactiva hay esta cantidad de radiación. Y lo han visto cuando se roban fuentes de radiación y que luego la están transportando en las carreteras porque lo iban a vender en el Fierro Viejo.
Es algo bien común y son fuentes de radiación que pueden estar causando problemas. Y luego la radiación se absorbe y cae en la tierra, contamina el agua, los alimentos, todo eso lo comemos, lo tomamos. Entonces, cuando tienes un evento de estos donde hay una expulsión de material radioactivo, se tiene que hacer un perímetro, muestrear para ver cuál es la zona caliente, cuál es la zona tibia y cuál es la zona fría, evacuar las instalaciones, identificar a las personas que recibieron las dosis significativas, descontaminar con agua, jabón, ácido acético y otras estructuras que se pueden utilizar. Y lo más importante para nosotros, la verdad es que me gustaría dar más detalles del tratamiento, pero el tratamiento depende de qué lesiones se encuentren. Entonces vieron que hay dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, diarrea, vómito. Entonces el tratamiento es de sostén, mantener al paciente con sus ABC adecuados, hidratado, que no hipotense, canalizado, controlar la vía aérea, estar al pendiente de arritmias y aliviar arritmias letales y esperar con el tratamiento de sostén a que los daños de la radiación pasen a una fase de recuperación, brindar profilaxis antibiótica, porque sabemos que estos pacientes se pueden infectar y fallecer por sepsis, y es básicamente el tratamiento de soporte, y al menos en el ambiente prehospitalario, ABC. Depende del daño que haya tenido en el síndrome agudo, es lo que vamos a atacar. Mantenerlo vivo, básicamente, sin el miedo de que la radiación del paciente nos va a afectar en demasía. Con un equipo de protección sencillo puede ser más que suficiente. Si existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, un traje Tyvek, pues puede ayudar a usar un traje Tyvek, sobre todo para no entrar en contacto tan directo con las lesiones cutáneas, ¿no? Y el traslado de pacientes graves, ¿no? Entonces, básicamente, la plática era una plática breve, es un brevario de lo que corresponde a todo esto. Tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas y hay un segundo link que les van a compartir para la segunda parte de esta sesión. Entonces tenemos 2 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Doctor, yo te quisiera preguntar, bueno, te quiero preguntar, siempre asociamos los problemas a la energía nuclear, pero nos hemos dado cuenta que periódicamente se emiten boletines de algunas fuentes, como tú dices, radioactivas que se han perdido, cosas por el estilo. Y esas, ¿qué rango de afectación pueden tener las más comunes, un accidente más común de ellas? Es muy variable, pero usualmente pueden llegar a ser de metros hasta kilómetros, depende el elemento que hayan utilizado. Usualmente esos isótopos que utilizan nuestras maquinarias son las que vienen de los hospitales, precisamente para rayos X o medicina nuclear, pero pueden alcanzar hasta kilómetros. Lo más común es que alcancen 10, 20, 30 kilómetros. Entonces la radiación es algo a considerar. Y por eso son esos boletines, porque toda la gente que está alrededor, desafortunadamente, sin saberlo, están expuestas. La ventaja es que el tiempo es breve, entonces eso pues te da muchas posibilidades de que el daño sea mínimo, ¿no? Bueno, tenemos como 20 segunditos. Vamos a cerrar el enlace por ahorita, pues es una sesión gratuita, pero en unos segundos les van a mandar un enlace para la segunda y la iniciamos para continuar con la segunda parte de esta sesión. Muchas gracias por su atención. Doctor Jesús, la verdad que es, es bien interesante todo este tipo de información que a pesar de tener, tú lo sabes, muchos años en los sistemas de emergencia, son de las pocas cosas que nos muestran. Realmente estamos acostumbrados a otro tipo de emergencias, pero como va evolucionando esto, cada día se va conociendo este tipo de emergencias que pueden suceder y que a la larga, como no son impactantes de momento como un trauma, por eso a lo mejor se dejan a un lado, pero pueden ser mucho más peligrosas que los traumas que atendemos continuadamente. Pues te damos las gracias, doctor Nogués. Le vamos a hacer llegar una constancia de participación con un agradecimiento por parte de la Coordinación Local de Veteranos aquí en San Juan del Río. Y lógicamente yo creo que van a surgir muchas dudas, por ahí a lo mejor te las vamos a hacer llegar por medio de Morito o algo. O si con toda confianza, por supuesto. Muy interesante todo esto. Y bueno, pues vamos a pasar a dar inicio a la otra parte, que es también mucho menos conocida, ¿no? De lo que conocíamos nosotros. Este tema tan importante de básicamente de la cuestión con estos objetos anómalos, que se le llama aéreos anómalos, ¿no? Que es de lo que tenemos aquí en Morito y la cual nos va a dar una explicación, yo creo que
muy acertada como lo hace, como siempre ha estado dedicándose a la investigación. Cada día me sorprende más, yo era una persona muy escéptico, pero todo el contacto que he tenido con Morito, bueno, me ha dado la oportunidad de empezar a investigar todo esto. Pues, perdón que te diga Morito, pero es siempre de confianza, pero pues Morito, te dejamos para que nos sigas instruyendo con este tema tan interesante. Muchas gracias, Joel. Bueno, antes que nada, agradecer al doctor Jesús Nogues por la intervención. Antes de iniciar el tema en sí de la cuestión del acercamiento a los famosos ovnis, era importante que la gente conociera qué es la radiación ionizada, porque pues nosotros como investigadores de los ovnis o de los fenómenos aéreos anómalos, siempre decimos que estos objetos emiten una radiación, que puede causar algunas lesiones por radiación ionizada, pero muchos no sabemos el por qué o cómo es esta radiación ionizada. Entonces, era importante que un médico pues nos dijera y nos instruyera en esta cuestión de las radiaciones. Entonces, muchísimas gracias, doctor Jesús, por acompañarnos y ayudarnos en este tema. Y bueno, a nombre de CEPIDE, que es la Comunidad Planetaria de Investigación de Vida Extraterrestre, queremos agradecer al coordinador local, José Joel Ramírez, por permitirnos dar este tipo de conferencias, no nada más a los cuerpos de emergencia, sino a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque últimamente hemos tenido muchos avistamientos de estos objetos no identificados. Habemos mucha gente que de repente nos ilusionamos y vemos los objetos y nos queremos acercar, pero no sabemos la gravedad que nos puede resultar esta situación. Entonces, por eso decidimos realizar este tipo de conferencias, porque ante la emoción cuando vemos un objeto muy cercano, pues no medimos el peligro que nosotros podemos tener al acercarnos tanto. Y bueno, ha habido muchísimos casos a través de la historia, precisamente con personas que han tenido contacto cercano con estos objetos y que precisamente han tenido estas consecuencias. Y esto es porque estos objetos emiten una radiación altamente, o sea, muy quiero comentarles rápidamente uno de los casos en Texas, allá en 1980, que fue el incidente OVNI Cash Landrum, donde, bueno, dos mujeres iban con su nieto, venían de cenar, iban pasando por la carretera, donde hay muchos árboles. Ustedes saben que allá en Estados Unidos, pues las carreteras siempre están por los bosques, y de repente, a eso de las 9 de la noche, observan una luz, se detienen y se dan cuenta que es un objeto pues que no conocen. No era un helicóptero, no era un avión, era un objeto en forma de diamante bastante grande que emitía una luz muy fuerte. Ellas estaban pues literalmente cerca de este objeto y sintieron mucho calor, a lo que decidieron retirarse del lugar. Al otro día, ellas amanecieron con vómitos, con diarrea, con dolor de cabeza, y una de ellas, Betty Cash, con unas quemaduras muy leves de primer grado, a lo cual fueron al hospital, las revisaron, un radiólogo las examinó, les contaron el caso, y bueno, pues él dedujo que esto fue un daño secundario por la radiación que emitía este objeto. ¿A qué voy a esto? Sabemos que cuando estamos en el servicio de emergencias, tanto Protección Civil, Cruz Roja, bomberos y cualquier institución hermana que se dedica a esto, pues de repente nos llaman y no sabemos qué día, algún día tal vez, pudiera suceder que nos llamaran como servicio de emergencias porque alguna persona tuvo contacto con este tipo de objetos. Entonces, la plática en sí precisamente va dirigida a los cuerpos de emergencia, porque ¿qué harían ellos o cómo deben actuar ellos ante un caso, algún caso que les llegara a pasar, donde se encontrara un lesionado que les ha comentado
que se siente mal, que siente quemaduras, que siente muchas cosas porque vio un ovni. De repente, a lo mejor muchos de nuestros compañeros, como decía el compañero Joel, a veces somos escépticos y decimos, ay, ¿cómo crees? Pero sabemos, los investigadores que también aquí están presentes, sabemos que esto puede suceder. Entonces, ¿cómo nuestros compañeros de los servicios de emergencia pues deben atender a este tipo de lesionados y también ellos protegerse? También existe otro caso muy famoso que pasó el 15 de octubre de 1996 allá en Washington con el famoso doctor Jonathan Reed, donde creo que muchos de ustedes lo conocen. Iba paseando con su perra, de repente su perra correteó algo, el doctor corre tras ella, la alcanza y se encuentra con un ser, una criatura de aspecto humanoide que mata al perro. Él, desesperado, agarra un tronco y golpea a este ser. Pero aquí lo importante para este tema es que cuando él entra en contacto con esta criatura y con el objeto que logra grabar, él precisamente tiene estas cuestiones sobre dolor de cabeza y sobre los vómitos. A ver si ahorita por favor me puedes poner el primer video, vamos a escucharlo y vamos a explicarlo. Existen evidencias científicas que indican que nuestro mundo ha sido visitado por seres extraterrestres. ¿Acaso estos visitantes nos observan mientras nosotros no estamos atentos? ¿Han dejado rastros en la Tierra de su presencia? ¿De dónde provienen y a qué vienen? ¿Cómo se transportan desde su planeta o desde su dimensión hasta presentarse cerca de nosotros? Estas son algunas de las preguntas que surgen después de conocer a detalle el caso del ser extraterrestre de Mérida, en Yucatán, México. Un misterioso ser que fue videograbado con un teléfono celular cuando se ocultaba detrás de un poste. Mientras dos jóvenes jugaban, su presencia fue descubierta accidentalmente. Sorpresivamente, el ser, con un brazo muy largo, tocó a uno de ellos. En el lugar en donde fue observado este ser, en 4 metros a la redonda, quedó radioactividad elevada, que permaneció ahí durante al menos 2 años. La madrugada del 20 de marzo del 2005, a las 2 de la mañana, 3 jóvenes jugaban con un balón de fútbol en un andador del fraccionamiento del parque en Mérida. Cuando el balón se fue, David Espada fue a recogerlo, sin saber que detrás de un poste estaba un ser observándolos. Al acercarse, el misterioso ser le tocó el brazo derecho. David, asustado, avisó a sus compañeros, mientras toda la escena quedó registrada en video con el celular de José Herrera. Obsérvela con toda atención. No mames, ¿dónde? Te juro que allá, atrás del poste algo me tocó, cabrón. ¿Dónde está? Ya, pero no dejes de grabar, güey. No dejes de grabar, cabrón. Velo, güey. No mames, lo vieron, güey. No mames. Observe nuevamente y a detalle la apariencia del ser, que se asoma y toca a David. Un brazo extremadamente largo, de aproximadamente 1,20 m. El misterioso ser tiene apariencia humanoide.
Alto y delgado, muestra una cabeza calva y alargada, que corresponde a las características de descripciones de presuntos seres extraterrestres. El equipo de Tercer Milenio ha investigado este caso en repetidas ocasiones. El experto Jorge Guerrero encontró en múltiples mediciones que en el lugar en donde se presentó el ser de Mérida quedaron radiaciones durante 2 años. Radioactividad que de ninguna manera es normal en este lugar. Una energía que debe ser atribuida directamente a la presencia de este ser que definitivamente no es humano. En un radio de justo 4 metros alrededor del punto en el cual se vino a hacer la manifestación de esta entidad biológica extraterrestre, la cantidad de radiación es de 49 Röntgen por hora. Estamos hablando entonces de una cantidad de radiación elevadísima. ¿De qué tipo de radiación? ¿Infrarroja? ¿Microondas? No. Hablamos de rayos gamma, rayos X, rayos cósmicos, partículas alfa, partículas beta, energía que esta viene a ser obviamente generada pues por algún material radioactivo. Este ser que vino a manifestarse allí, sea cual fuese su intención, disponía de una tecnología que no sabemos para qué sería. Quizás se camuflajeaba, quizás lo utilizaba para teletransportarse, valga la palabra, o desplazarse de un lugar a otro en el espacio-tiempo, pero esto creó entonces, por así decir, un daño en la estructura sutil, delicada del espacio-tiempo en ese lugar. Y esto entonces viene a constatarnos de que muchas locas teorías de la física ahí pueden ser entonces comprobables con esta prueba tan tangible y fehaciente. Yo creo que la mayoría de los investigadores lo conocen, el ser de Mérida allá en el 2005, donde estos jóvenes pues estaban jugando en la noche y pues se les fue la pelota y uno de ellos a la hora de ir a recoger la pelota sintió que algo lo tocaba, ¿no? Entonces, pues ahí el equipo de Tercer Milenio, Jaime Maussan, Fernando Correa, fueron a investigar y bueno, pues llevaron una persona que estuvo midiendo la radioactividad y decía que estaba altísima, de 49 Röntgen, más o menos, que era elevadísima y que esto era por rayos gamma. Aquí algo curioso es que los chicos que estuvieron en ese lugar pues no presentaron ningún tipo de síntomas como lo vimos en los otros casos, que fue la cuestión de dolor de cabeza, el vómito, quemaduras y nada de esto. Nosotros consideramos que esto lo causa los objetos, o sea, las naves. Entonces, es importante que tanto como cuerpos de emergencia como investigadores del fenómeno OVNI, pues estemos atentos a la cuestión de las radiaciones cuando estemos en algún avistamiento con estos objetos que estén demasiado cerca, pues para nuestra salud. Y bueno, por ahí pues tenemos un PDF que les voy a hacer llegar posteriormente, que es un protocolo que es qué es lo que debemos hacer en esta situación. Y bueno, como comentaba mi jefe Joel al principio, esta cuestión de dar pláticas a los cuerpos de emergencia sobre esta situación solamente se maneja en 3 países a nivel mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia y de Japón. Entonces, pues nosotros vamos a empezar a proyectar esta cuestión porque sabemos que México es uno de los países calientitos donde tenemos muchísimos avistamientos y donde cada vez se dejan ver más. Entonces, aquí la idea es que tanto los servicios de emergencia sepan a lo que se pueden enfrentar, como también nosotros, investigadores de este fenómeno, sepamos a lo que nos vamos a enfrentar en algún momento dado, en el que pudiéramos tener algún avistamiento con un objeto demasiado cerca. Por ahí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Los videos se los puedo hacer llegar yo a ustedes para que ustedes puedan observarlo bien. Doctor, ¿quieres decir algo? No, perfectamente claro. Muchas gracias. Ok, ¿alguno de los compañeros tendrá alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna, Almita. Es bien sabido, como tú lo dices, que en todos estos casos
digámoslo así, encuentros cercanos tanto con aves como con seres, pues se dan estos casos de, bueno, de estas consecuencias, ¿no? Por radiación. Muy bien. Bueno, pues por la parte de comunidad planetaria sería todo. Si el doctor no quiere añadir alguna situación, jefe Joel, ¿algo que quieras comentar? Tu micro, jefe. Perdón, esta tecnología no se me da mucho a mí, pero no, es muy interesante todo esto que nos muestras. Qué gran suerte hasta ahorita que, por ejemplo, no ha habido contaminación hacia la gente que ha estado relativamente cerca, pero sí se nota de que todo por lugares donde se mueven estos seres, pues se va dejando esa radiación. Entonces no estamos exentos, como tú lo decías, como dependencias de emergencia. Si esto cada vez se puede ir dando más constante, pues también evitar que de alguna manera los muchachos cuando se exponen a ir a atender a alguien, pues pudieran tener esta contaminación. Muy interesante todo esto y creo que pues vamos a ser punta de lanza para que las dependencias de emergencia puedan empezar a tener más interés en esto, aprovechando que pues Estados Unidos ya liberó, desclasificó muchas cosas que cada vez nos da a los escépticos, como te decía, o a la gente que no teníamos el conocimiento. Empezamos a ver que esto que usted ya tiene mucho tiempo estudiando es algo que es muy común. Es algo que es muy común, pero dicen que hasta que no te pasa lo crees, ¿no? Pero ahí estás viendo que sucede en el mundo, ¿no? Es como sucedió con el COVID, no lo creían, ¿verdad? Hasta que ya lo tenemos. Igualmente está en otros países, llegó a México, después llegó a nuestra ciudad, después llegó a nuestra colonia y en algunos casos a nuestra familia. Pero lo importante, y lo decía muy bien el doctor Nogués, la prevención. La prevención. Esto nos da la oportunidad de empezar a prevenir. Efectivamente. Por ahí tenemos, creo que José Raimundo tiene una pregunta. Sí, ¿no? Sí. Ok. Básicamente, en Estados Unidos está dando, bueno, ahorita sino ya de hace tiempo, ha estado previniendo con respecto de lo que mencionaba hace un rato, con respecto del fenómeno Eddington, que es una llamarada solar capaz de destruir parte de nuestra infraestructura eléctrica. Entonces, me interesa, dado que está relacionado con el tema, lo que a mí me interesa ver es Protección Civil. ¿Tiene algún tipo de protocolo que contemple este tipo de situación? ¿Me sepa decir? No, creo que no tenemos nadie aquí de Protección Civil. Sería bueno preguntarle, que yo sepa, no hay, al menos en México, no hay algún protocolo. Sería cuestión de investigar. Efectivamente. Es que creo, aunque no estoy seguro, que la comunidad científica ha inventado algunas, ¿cómo se llama?, reglas para poder prevenir esa situación, pero pues eso es a nivel tecnológico. Entonces yo me pregunto, protección civil a personas. La Secretaría, de hecho, hay protocolos para prevenir de alguna manera en las empresas la contaminación por radiaciones ionizantes. A nivel de lo que usted hablaba de este tipo de fenómeno, no lo sé. Tendríamos que investigar si como Comisión Federal o el sector salud tienen algún protocolo. Lo único que maneja la Secretaría del Trabajo es en este caso, es en las industrias, y sí manejamos una norma sobre radiaciones ionizantes. Prevención y de alguna manera básicamente cómo controlar para evitar precisamente estar expuestos a estas radiaciones, pero es en las que se manejan controladas en un ambiente laboral. Exacto. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan, compañeros?
nada más para agregar que bastante interesante y creo que sirvió mucho para reforzar lo que decíamos, ¿no? Hablábamos de los síntomas gastrointestinales, que estaban muy marcados ahí, ¿no? Y en el video se vio bastante. Efectivamente, que yo sepa, no hay como un protocolo como tal. Seguramente si vamos a Laguna Verde, ellos tendrán su protocolo de emergencias, deben de tenerlo, seguramente. En los hospitales, que yo sepa, no lo hay y debería haber en las zonas donde se manejan los rayos X o en las áreas de medicina nuclear. Pero existen protocolos establecidos por la CDC sobre el manejo de emergencias. Entonces, pues es tan fácil como echarles un vistazo y tratar de aplicarlos y sobre todo concientizar, ¿no? Pero sí. Efectivamente. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, jefe, creo que sería el término de la reunión. ¿Algo que quieras comentar para dar término ya? Tu micro. Nuevamente les digo, no, pues básicamente agradecer a todos y creo que esto nos deja, en este caso al doctor Nogués, a ti Morito y a mí como responsables de esta conferencia, nos da un poquito más de herramientas para seguir investigando y en su momento ir haciendo otro tipo de conferencias con mayor información. Y agradecerle a toda la gente que se conectó, y eso habla de que está interesada, ¿no? Y que lo importante en esto es empezar a prevenir. Y darte las gracias a ti, Morito, por dar a conocer todo esto, ¿no? Abrirle los ojos a la gente que a veces no creemos o no creíamos, y esto a la larga es salud y es prevención, que es parte de lo que estamos cuidando. Entonces todas las ciencias se pueden combinar para que pues de alguna manera el bienestar del ser humano y en general de todo nuestro mundo. Efectivamente, pues muchísimas gracias también a ti, Joel, por permitirnos en el espacio con veteranos. Creo que, como dices tú, vamos a iniciar y pues qué bueno que ahorita la gente está haciendo sus preguntas. Yo creo que ahorita muchos se nortearon porque sí teníamos un poquito de gente, a lo mejor unos ya no pudieron entrar por el tiempo, pero pues igual vamos a compartir esta conferencia para hacerla llegar y obviamente vamos a realizar otras más ya pues con estas preguntas que nos hace, por ejemplo, como Raimundo, como nos hacía Dante, estar ya bien preparada para que des por terminada la sesión. Correcto, pues les agradecemos nuevamente su participación. Damos por terminar esta conferencia agradeciéndole lógicamente a Ninita Moronati por esta información que nos está dando y por hacernos partícipe también nosotros, tomarnos en cuenta para participar con su comunidad de CEPIBE. Y bueno, pues estamos por ejemplo, con esta petición, pues checaríamos ahí con Morito cómo se maneja todo esto, que es algo que pues ante la ciencia no está de alguna manera todavía definido, pero les agradecemos su participación y que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, feliz noche a todos. Hasta luego. Bye. Paso